Bueno, buenos días, profesor. Esta es la evaluación número 1 de proceso de manufactura. Así que vamos a dar la siguiente explicación de los ejercicios que nos dio en el trabajo. Dice primero el objetivo. Es investigar la información para la solución de los ejercicios con la información proporcionada en clase, además de los links y libros, los cuales nos proporcionó, y toda la información que nos dio aparte que tenía usted, digamos, y todas las explicaciones en clase. Así que todo eso sirve para realizar este trabajo. Dice, dentro del ejercicio, el número 1, dice, utilice como base la página 12 del libro Alrededor de las máquinas y herramientas, la enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, para completar el siguiente cuadro, concentrándose en las atenciones específicas del proceso de manufactura siguiente. Ahí tenemos, ¿cierto? Nos dio los dos links, digamos, donde están los libros para sacar la información. Entonces, de acuerdo a la tabla que siempre utilizamos con el root, a mí me tocó forja y estampación. Entonces, tenemos dentro de nuestro desarrollo, tenemos las atenciones con las máquinas y herramientas, ¿cierto? En el proceso específico, en este caso forjado y estampación, tenemos las ilustraciones y tenemos una explicación y el comentario de cada tensión en la máquina. Entonces tenemos como primero, ¿cierto? Número 1, preparar la máquina con el debido cuidado, teniendo el conocimiento para evitar fallas en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que para poder echar a funcionar la máquina, ¿cierto? Tenemos que tener un conocimiento pleno para no cometer errores, ¿cierto? Y algo pueda salir mal dentro de la forja. Entonces tenemos como la explicación y comentario, debe haber un personal competente para realizar esta operación, lo que mencionábamos, ¿cierto? Cada proceso que se realiza tiene que estar con un personal calificado para realizar la tarea. Mantener los moldes limpios para evitar las piezas que salgan con alguna imperfección, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que eh, antes de realizar todo el proceso, todo el material fundido, tiene que estar, digamos, todo el proceso de moldeo, todo eso tiene que estar limpio, ¿cierto? Para evitar que tengamos impureza y pueda salir con imperfección las piezas que estamos moldeando. Dice, se debe asegurar la limpieza según procedimiento establecido para posterior fabricación de la pieza y siempre tiene que haber un personal competente, digamos, y calificado. Dice número 3, mantener la lubricación de la máquina. Esto es bien importante, ya que cualquier falla, digamos, la avería del sistema de la lubricación, vamos a perder presión, en este caso en las prensas, y no vamos a poder moldear lo que queremos, ya que no vamos a tener, digamos, la fuerza suficiente si estamos perdiendo presión en alguna bomba o parte de lubricación. Entonces se debe realizar según un programa de mantenimiento específico por el fabricante. Vale decir, para que todo funcione bien, tenemos que tener un programa de mantenimiento de lubricación para mantener, digamos, toda la máquina operativa. Dice 4. Todos los componentes de la máquina deben estar funcionando correctamente en el momento de realizar el trabajo. Entonces, ya que realizamos todo lo previo, ¿cierto? Al momento de realizar el trabajo tiene que estar todo funcionando en orden. Dice, el tener todo funcionando de manera correcta, esto asegura que se realice un buen trabajo. Tenemos 5. El área de ejecución debe estar libre de trabajo y mantener el área libre de objetos, además de los moldes, los cuales también deben estar libres de impurezas, ¿cierto? Entonces esto también va relacionado con lo que hablamos de la seguridad. Eh, Todo, digamos, tiene que estar en orden y libre de objetos, dice acá, ¿cierto? Porque esto puede traer cualquier accidente, digamos, en el área de trabajo, perdón. Esto asegura la limpieza bien realizada y estar libre de un accidente. Era lo que comentábamos. Entonces, si tenemos acá en estas partes, no sé, eh, hay, hay objetos, cualquier persona se puede tropezar y podemos provocar algún tipo de accidente. Dice mantener un correcto mantenimiento de la máquina para evitar fallas y alargar su vida útil manteniéndolas operativas. Esto yo creo que es sumamente importante, digamos, mantener un programa de mantenimiento a todo lo que es maquinaria, ya sea prensa, digamos, todo lo que no tan solamente relacionado
con los procesos de forja o estampación que me tocó a mí, sino que todo el mantenimiento en máquinas en general. Entonces, nos permite esto? Tener la operatividad de las máquinas. Entonces, esto tiene que estar también, como dice acá, para este proceso requiere mantenedores especializados y calificados, los cuales deben tener las máquinas operativas. Entonces, todo esto, digamos, va por parte de mantenedores que tienen que tener todo operativo al momento de utilizar una máquina. Dice, antes, durante y después de los trabajos se debe mantener la maquinaria en buen estado, los sectores limpios cuando entreguen la operación para que esté en perfectas condiciones. Entonces, cada vez, ¿cierto?, que se va a utilizar la máquina o que se esté utilizando o que se deje de utilizar, siempre hay que tener la precaución o tener eh, la cultura, digamos, de mantener el orden y la limpieza. Entonces, cualquier tipo de, eh, digamos, de objetos que estén o virutas que de repente se forman en algunas máquinas o acá restos de escoria, todo eso, digamos, puede tener consecuencias en el trabajo o lo que estemos fabricando. Entonces, para eso se requiere que el personal especializado debe preocuparse de mantener todo esto en orden con una planificación del trabajo y mantenimiento. Entonces, tenemos 8, operar la máquina solo con conocimiento para evitar un mal funcionamiento. ¿Cierto? Vale decir que no cualquiera, digamos, puede operar una máquina. Tiene que operarla el operador en este caso, que tiene pleno conocimiento de lo que va a realizar y el procedimiento que tiene que realizar para realizar una tarea en la máquina, ¿cierto? Ante cualquier eventualidad debe estar el personal calificado en la operación de la máquina, ¿cierto? Cualquiera no puede llegar y meter mano en una máquina porque puede provocar algún accidente o atrasar todos los trabajos ya que no tiene el conocimiento adecuado. Entonces, 9, debe de mantenerse los moldes limpios de residuos, fabricar en una perfecta pieza, ¿cierto? Entonces, si tenemos todo impecable, digamos, los moldes y ya todos los procesos anteriores que hemos nombrado, está todo perfecto, entonces ya cuando realicemos la pieza va a estar sin imperfección y vamos a tener una buena pega, como se dice. El personal debe asegurar que todo esté funcionando de manera correcta para la operación, ¿cierto? Todo el personal, digamos, que está involucrado en la operación tiene que estar clarito con lo que hace. Entonces tenemos acá, número 10, mantener los correctos chequeos de lubricación de los niveles de aceite del funcionamiento. Siempre hay que mantener, aparte de la mantención que uno se realiza a todo el sistema de lubricación, tiene que haber siempre un chequeo de los niveles, ¿cierto? Si que está trabajando bien, si tiene el nivel adecuado de aceite. Entonces, esto hay que realizarlo de forma periódica, digamos, de acuerdo a un programa de mantenimiento y recomendación por el fabricante. Siempre hay que tener en cuenta que todo lo que uno realiza tiene que ser con recomendación del fabricante para poder que las máquinas funcionen de forma correcta. 11, tenemos, todo el mecanismo debe estar en su posición presa molde para empezar el proceso y evitar cualquier defecto en el. Entonces, después que ya tenemos chequeado los niveles de aceite, ¿cierto? Nos preocupamos que todo esté en orden, digamos, en posición para empezar a hacer los trabajos. Y con esta acción podemos asegurar un buen trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? La temperatura del material debe ser adecuado para poder moldear las piezas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tenemos que tener un proceso de calentamiento, ¿cierto? Para que el material eh, tenga la temperatura adecuada para poder moldear, ¿cierto? Esto lo podemos hacer mediante el trabajo del operador, ¿cierto? Que está operando la máquina, tiene que estar, digamos, atento para cuando esté listo el material para realizar los moldeos. Dice, todo el personal debe estar fuera de la línea de fuego mientras se realiza el proceso para evitar accidentes. ¿Cierto? Acá tenemos una página, digamos, una imagen bastante buena, digamos, donde aparece justo una persona en la línea de fuego. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar siempre mientras se realizan este tipo de operaciones o cualquier tipo de operación en cualquier trabajo, siempre hay que mantenerse fuera de la línea de fuego.
y siempre tiene que estar revisando por la parte de supervisión y el área de seguridad que esto se realice para así evitar cualquier tipo de accidente. El número 15, es importante contar con la hoja de datos de seguridad del equipo. Entonces, ¿qué nos dice la hoja de datos de seguridad? Entonces, esto nos especifica, digamos, el tipo de maquinaria que tenemos, cómo funciona, los límites que tiene, qué podemos hacer y qué no podemos hacer en programa de mantenimiento. Entonces, por eso es muy importante mantener siempre una hoja de datos de seguridad, porque nos va a especificar, digamos, todo lo que tiene. Si necesitamos algún repuesto, también lo vamos a tener en este tipo de documentos. Entonces, dice como comentario, dice, esto permite tener las precauciones para operar la máquina y tener un correcto uso, además de las especificaciones, ¿cierto?, de su funcionamiento y sus peligros asociados. Entonces vamos con el ejercicio número 2. Dice, describa la secuencia de operaciones para fabricar la siguiente pieza y mencione todas las herramientas necesarias para ello, describiendo la función de cada una. Entonces acá nos tocó una pieza, ¿cierto? La cual tenemos que fabricar en un proceso de maquinado, ¿cierto? O mecanizado. Dice, entonces como primer paso, dice, se debe dar el diámetro mayor de la pieza con un proceso de cilindrado. Esto se realiza con una herramienta de acero rápido, ¿cierto? Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Tenemos este diámetro mayor. Bueno, la pieza, el dibujito era bastante pequeño, así que traté de agrandarlo, pero no se notan las dimensiones que hay que dejarlo. Pero nos sirve para identificar el proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Darle este diámetro, que es el diámetro mayor, ¿cierto? Diámetro de acá, diámetro de acá, ¿cierto? Entonces, este es el diámetro mayor que tenemos que dar en un principio, para poder después avanzar con los siguientes diámetros menores. Después dice, se debe tomar la pieza por uno de los extremos, ¿cierto? La tomamos por acá, en el plato universal, digamos, que es el plato que trae tres garras, ¿cierto? Y en el otro extremo, que vendría siendo este, le ponemos el cabezal móvil, ¿cierto? Pronto, para que nos pueda mantener la pieza, digamos, más firmeza. Después de fijada la pieza, ¿cierto? Se debe dar los diámetros menores en uno de los costados de la pieza, terminando. Y después dice, terminando los diámetros menores, se debe realizar el bisel y el diámetro menor con herramientas de acero rápido, dando el, ¿cierto? Quiere decir que tenemos, ya una vez realizado el diámetro mayor, ¿cierto? Tomamos la parte en el plato de 4 garras, que lo vamos a tener con este diámetro, ¿cierto? Y empezamos a trabajar este sector. Empezamos a dar este diámetro, que sería el siguiente, después este diámetro, después este diámetro, ¿cierto? Solamente para poder seguir con la fabricación, ¿cierto? Después dice, le hacemos los bisel de acuerdo al ángulo requerido. Entonces, una vez que tenemos los diámetros, haga este y ese listo, le damos este bisel y ese bisel, ¿cierto? Después se debe sacar el cabezal móvil y refrentar la pieza al largo requerido. Entonces la tenemos acá el cabezal móvil, retiramos el cabezal móvil, ¿cierto? Y podemos refrentar esta parte. Entonces ya con esto le damos el largo en este caso, ¿cierto? El largo que requiere la pieza. Y ya tenemos, digamos, toda esta parte fabricada y realizada. Después dice, giramos la pieza y tornear por medio de un cilindrado los diámetros menores que se está usando con una herramienta de acero rápido. También puede ser con unas plaquitas de intercambio, no necesariamente tiene que ser acero rápido. Se puede hacer con unas herramientas que se llaman vidia. Entonces, con una vidia, dijo que son bastante buenas, las he utilizado en tornería, así que se puede realizar perfectamente la pieza. Entonces, giramos la pieza, ¿cierto? Y empezamos a trabajar de este lado. Bueno, este lado tiene que ir acá. Y dice, una vez girada la pieza, se debe realizar el proceso de tronzado con una herramienta
con una plaquita intercambiable, la cual podemos dar forma a la ranura del tronzado, lo que comentábamos, ¿cierto? Entonces el tronzado es para realizar el tronzado lo hacemos con una plaquita especial, ¿cierto? Que es de una vidia, ¿cierto? Entonces hacemos este calado y ahí le damos la profundidad, ¿cierto? Le damos la profundidad a nuestra pieza y ya tenemos los diámetros menores, después le damos la profundidad acá. Después dice, con una herramienta para trazar, se debe de gastar para realizar la ranura. Ahora es lo que estamos comentando. Dice, una vez terminada la ranura, con el porta herramienta y una plaquita intercambiable, se debe dar el contorno de la pieza y finalizar el proceso. Se puede lijar, digamos, para tener un buen acabado, ¿cierto? Después que terminamos, le damos la ranura, ¿cierto? Acá empezamos a realizar con una herramienta de acero rápido, ¿cierto? Le damos la forma acá y empezamos a desgastar para dar esta profundidad. Entonces este ángulo y esa pieza podemos darle la forma a nuestro acero rápido de la pieza y hacemos esta ranura. Una vez terminada esta ranura, podemos cambiar la herramienta en el torno y ponemos una plaquita que son unas de forma triangular. Entonces podemos darle este acabado, digamos, este contorno a la pieza. Y una vez que tengamos todo esto listo, ¿cierto? Podemos, con una lija para que quede un mejor acabado, ¿cierto? Podemos lijar un poquito acá la pieza y nos queda, pero excelente la presentación de la pieza. Y una vez que tenemos todo esto listo, acá refrentamos, digamos, esta parte para darle el largo y le terminamos con el ángulo. Y ese pequeño ángulo se lo damos con, en el torno, digamos, giramos, ¿cierto? La herramienta al ángulo requerido y le damos este pequeño. En el ejercicio número 3, ¿cierto? Dice, tomando como base el siguiente metal. En el caso mío me tocó el aluminio. Dice, complete el siguiente esquema. Tenemos metal, ¿cierto? Con nuestra ilustración, tenemos las propiedades básicas, ventajas de su uso, propiedades básicas, desventajas en el uso y qué influencia puede tener el material en los procesos de manufactura, ¿cierto? Tenemos nuestra ilustración, tenemos nuestra fotografía, ¿cierto? De el aluminio que está, digamos, casi en bruto, digamos, y tenemos varias aplicaciones acá, ¿cierto? Tenemos en la industria aeronáutica, cables, automóviles, utensilios, papel, aluminio, ¿cierto? Entonces, ya después dice propiedades básicas y las ventajas del aluminio. Entonces tenemos el ligero, el resistente, ¿cierto? De alta duración, muy resistente a la corrosión, excelente conductor de electricidad, buena de reflexión, muy dúctil, totalmente reciclable, ¿cierto? Y es importante que sea reciclable. Tenemos como conduce mucho calor, ¿cierto? Mayor deterioro estético. Es muy caro, dice, más caro que los demás materiales, por ejemplo, el cobre y el acero, ¿cierto? Es un poco más caro, pero tiene harta ventaja. Y dice, ¿qué influencia tiene este material en los procesos de manufactura? El aluminio técnica se utiliza en la industria principalmente de acero, lo que mejora sus propiedades, utilizable en uno de los materiales, es uno de los materiales más utilizados en la industria. Lo podemos encontrar desde los utensilios de cocina, ¿cierto?, de nuestro hogar, hasta la confección de partes de automóviles y de la industria aeronáutica, ¿cierto? Lo podemos usar casi en todos lados del aluminio. Entonces, tenemos el aluminio. Acá le puse una pequeña biografía, digamos, del aluminio, que es bastante buena. Dice, el aluminio se empezó a utilizar en el siglo XIX, cuando un químico danés, Hans Christian Hortet, se aisló el metal en 1825 por medio del proceso químico que utilizaba una amalgama de potasio y cloruro de aluminio. El aluminio de alta pureza, a más del 99%, se obtiene industrialmente como resultado de dos procesos consecutivos. En el primero se obtiene óxido de aluminio, proceso de Bayer, y la siguiente etapa lleva a cabo un proceso electrolítico, proceso Hall-Héroult, ¿cierto? Gracias al cual se obtiene el aluminio puro. Debido a la
reducción de los costos asociados en el transporte de mineral de bauxita, que digamos donde es el material donde se extrae el aluminio. La mayoría de las plantas de proceso se construyen en la cercanía de las minas. Las aleaciones de aluminio se utilizan, entre otros, en la aviación, en la industria química, en la industria automotriz e incluso en las construcciones navales. El aluminio es utilizado en la industria también en su forma pura. De esta forma se utiliza la producción de diversos objetos de uso cotidiano, tales como espejos, latas para bebida, alimentos, utensilios de cocina o papel aluminio, que son uno de los más conocidos. También se utiliza para la producción de equipos químicos, cables eléctricos y uso explosivo. Acá tenemos una ilustración, ¿cierto?, de todos los usos del aluminio, ¿cierto? Papel aluminio, sector automotriz, aeronáutico, utensilios, herramientas, medicamentos. Entonces, dice, dentro de los dos videos, ¿cierto? Ahí que puse los links de los videos para hacer la explicación del proceso de producción. Se resuma uno de los videos o un PDF, ¿cierto?, del cuadro anterior en un siguiente esquema. Tenemos la descripción y la ilustración, ¿cierto? Entonces tenemos el número 1, ¿cierto? Dice, el aluminio es el tercer elemento más abundante de la corteza terrestre, constituye aproximadamente el 7% de su masa. Se trata de un metal blanquecino y plateado caracterizado por su alta resistencia a la corrosión, ¿cierto? El aluminio es sólido en su forma natural y su símbolo químico es el Al. ¿Cierto? Ahí tenemos la fotito. Tiene como punto de fusión 933,47 grados Kelvin y su punto de ebullición es de 2793 grados Kelvin, que son aproximadamente 661 grados Celsius. Se extrae de la bauxita, pues que es un tipo de arcilla, digamos, que siempre está en una forma combinada, ¿cierto? No que está pura, siempre hay combinaciones de materiales. Tenemos el proceso de Bayer, que lo mencionábamos hace un momento, ¿cierto? Que es uno de los procesos que puede producir el aluminio, el cual comienza moliendo la bauxita y tratándola con cal caliente, ¿cierto? Acá tenemos el proceso donde se va combinando. Dice el material más grueso, que es la arena, se prepara con este procedimiento y queda una mezcla que se deja enfriar hasta que precipite un sólido, ¿cierto? Acá se prepara, tenemos todo y ahí se deja enfriarlo. El sólido se mezcla con agua y se calcina de modo de obtener el aluminio propiamente tal, ¿cierto? El sólido se mezcla con agua, se calcina, digamos, se quema y tenemos el aluminio. Es el proceso de Bayer. El proceso de Hall-Héroult, ¿cierto? Aquí lo que se hace es reducir el catión de aluminio que tiene 3 iones positivos y uno que no tiene carga, ¿cierto? Acá tenemos, dice, lo que se realiza es un pasaje de corriente eléctrica a través de la celda de reacción. Acá tenemos la celda de reacción, ¿cierto? Tenemos alimentado con electricidad. Para esto se necesita fundir el aluminio mezclado con oxígeno. En ocasiones se mezcla con criolita para que la temperatura de fusión sea más baja, para no utilizar reactores que operen a alta temperatura para obtener el aluminio, ¿cierto? Se mezcla con criolita, ¿cierto? Para evitar que sea tanta la temperatura y obtener más rápido el aluminio. Entonces tenemos la utilización del aluminio, que como comentábamos recién, latas, combustible, aviones, cocina, medio de transporte, digamos, tiene una alta variedad de utilización el aluminio. Tenemos nuestra conclusión, entonces. Dice, la conclusión de este trabajo se puede aprender los distintos pasos y el proceso de manufactura de los distintos procesos de mecanizado con el conocimiento que podemos aplicar en nuestro trabajo o en proyectos que podamos tener a futuro. También aprendí sobre la extracción del aluminio, sus aplicaciones, las cuales podemos ver que en muchos artículos cotidianos e industriales. Recomendaciones. Para realizar este tipo de trabajo se puede recomendar el uso de la información proporcionada en clase, que fueran los links, los libros, que son bastante interesantes. Además, proporcionar toda la información que se pudo reclamar en distintos procesos de manufactura y de aplicación de materiales de mecanizado en este tipo de piezas. Entonces tenemos, gracias por su atención, y una pequeña imagen que dice que la educación es el arma más poderosa que se puede usar
para cambiar el mundo. Referente al ejercicio número 4, ese no lo pude realizar, digamos, porque estaba en turno de trabajo, pero sí lo voy a juntar a este trabajo. Vale decir, también lo voy a enviar, digamos. Y la explicación de no lo hice fue porque fue una actividad en clase en la cual no pude participar ya que estaba en turno. Eso sería, profesor. Gracias por su atención.